Siento decirte que el sistema de Robert Kiyosaki no funciona y te voy a explicar en este vídeo por qué no funciona y aunque tú lo intentes hacer en España, realmente vas a fracasar estrepitosamente. Este vídeo, que forma parte de una serie de vídeos que vamos a empezar a hacer a partir de ahora, intentan educarnos financieramente y en este caso pues hablaremos muchísimo del sector hipotecario. Ya sabes, y conoces muy bien a Robert Kiyosaki, es una persona que en los años 80 se dio a conocer principalmente en el mercado latino, un poco más adelante también ya en España, sobre todo más a mediados de los años 90, y con la filosofía de Padre Rico, Padre Pobre, ese libro que ha sido un bestseller a nivel mundial, ha vendido millones de ejemplares, pues se hizo hiper famoso. Lo que mucha gente no sabe es que justamente años antes, prácticamente casi una década, hizo un juego de educación financiera denominado Cash Flow, que en ese momento parecía que iba a ser una revolución absoluta, pero no para nada fue eso. O sea, que hasta que no sacó el libro de Padre Rico, Padre Pobre, no empezaron a estudiar mejor qué había hecho anteriormente este hombre, y bueno, y ahí se dieron cuenta de que este juego ha sido una maravilla a nivel mundial. Hemos jugado todos. En todos los países se ha jugado muchísimo. Yo llevo desde el año 2010 haciendo, no, en el 2009, realizando juegos de educación financiera y tal, y considero que es fundamental que nuestros hijos, yo lo hago ahora también con Sofía, pues se eduquen financieramente. Pero hoy no hablemos de eso, no vamos a hablar de cash flow, sino de un artículo que me ha parecido muy interesante que he visto en internet, y que quiero compartir en este vídeo para daros mi opinión respecto a por qué este artículo tiene mucho sentido y por qué si tú estás en España intentas hacer lo que hizo Robert Kiyosaki, pues no te va a funcionar. Así que nada, vamos a comenzar ya sin más dilación. Voy a ir leyendo algunas partes del artículo y comentándolos, ¿vale? Primero, en primer lugar, aunque ya lo hemos presentado anteriormente, dice el artículo que para muchos Robert Kiyosaki es el mentor sobre educación financiera número 1. La verdad es que aunque sus libros son más bien automotivacionales, es cierto que abren los ojos y la mente de muchas personas. Eso sí, si te has leído alguno de los libros o algunos libros, no te hace falta que leas muchos más, ya que cuenta prácticamente lo mismo en casi todos, que son más de 24. Bueno, ciertamente este autor que aparece en este artículo, pues ha leído muchísimo también sobre Robert Kiyosaki, no me cabe ninguna duda, aunque si bien es cierto, Robert tiene un estilo de escritura, como él mismo dice, muy peculiar, ¿no? Dice, yo no soy escritor, aunque ha escrito más de 20 libros. Dice, yo no soy escritor, yo soy empresario y, bueno, he sido multimillonario precisamente porque he aplicado ciertos conceptos que te cuento en mis libros. Bueno, ahí se habla también de que el mensaje de Robert Kiyosaki está creado en Estados Unidos y que solamente funciona allí, en Estados Unidos, y no en España o en otros países de habla hispana. Pero bueno, a lo que nos atañe a nosotros, Robert es una figura a nivel internacional, eso no lo vamos a dudar para nada. Si bien es cierto, pues tiene mucho sentido lo que dice el artículo, porque si te has leído, yo por ejemplo, cuando me leí El Padre Rico, Padre Pobre, hace ya, pues no sé, en 2012, 2011 aproximadamente, no, antes, 2008, 2009 o así, me leí el Padre Rico, Padre Pobre, y a mí me estalló la mente totalmente porque entendí cosas que no había entendido en más de 20 años antes, en la escuela, en la universidad y todo, ¿no? Entonces ahí me explotó la cabeza y dije, ostras, qué gran verdad habla Robert, y seguí leyéndome libros como el cuadrante del flujo de dinero y otros muchos. Sí, es verdad que, bueno, escuela de negocios y tal, pero sí es verdad que el concepto es prácticamente el mismo en todos los libros. Vamos a entrar ya de lleno en el sistema de Kiyosaki, ¿vale? Según dice este autor de este artículo, el sistema de Robert Kiyosaki consiste en comprar bienes inmuebles, bienes raíces, como se suele decir en Latinoamérica, con el dinero del banco, no hacerlo con tu propio dinero, sino hacerlo con el dinero del banco y sin poner prácticamente de tu dinero de tu bolsillo. Luego alquilarlos y con el dinero que recibes ir pagando el préstamo. Por lo tanto, el alquiler se encargará de pagar tu deuda sin que tengas tú que poner dinero de tu bolsillo. Y esta operación puedes realizarla más veces, ya que al estar apalancado no utilizas tu dinero. Entonces, ¿qué quiere decir todo este concepto? Tiene mucha razón, la verdad, el autor. Sí es cierto que en el estado, bueno, ahora hablaremos de eso, son 3 tips que quiero comentar en este vídeo. Y lo que ha funcionado muy bien él lleva desde el año 80 prácticamente haciendo esto, pues ha hecho multimillonario, no sé si tiene miles de propiedades en todo Estados Unidos, también en otros lugares, pero sobre todo y principalmente en Estados Unidos. Pero claro, ¿qué ocurre cuando tú quieres hacer esto en España? Que, bueno, en primer lugar,
no lo puedes hacer exactamente igual, puesto que solo estas reglas aplican para los Estados Unidos y porque, entre otras cosas, ahora vamos a ver por qué, la hipoteca que tú puedes pedir no tiene las mismas condiciones que una hipoteca en América. Eso por descontado, ¿vale? Pero a colación de este fragmento, es muy cierto que esto se puede hacer, no a grandes niveles como en América, pero sí es cierto, yo tengo clientes que, por ejemplo, un cliente que esta semana he podido hablar con él, en ese caso con su chica, con su novia, pues él lleva 3 casas ya compradas, ¿vale? Tiene la primera vivienda que lo hizo para alquilar, no para vivienda propia, la puso en alquiler, hizo la segunda inversión y ya va por la tercera inversión y es relativamente joven. Ahora bien, esto no suele ser frecuente en grandes ciudades, ¿vale? Si estás viendo este vídeo desde Barcelona, desde Madrid, desde Bilbao, o desde Málaga o Sevilla, Valencia, pues no es normal que esto se pueda hacer en grandes ciudades, porque hipotecas de viviendas en ciudades como las que te he nombrado, pues no van a ser inferiores a 100.000 euros, ¿no? Este ejemplo, en este cliente que te comento, el novio de esta clienta, ciertamente lo ha hecho en una ciudad mucho más pequeña, donde la hipoteca es mucho más baja, eso es muy importante este concepto, y luego también hay que tener en cuenta que no solo es que sea más baja la hipoteca, que también, sino que le han concedido una hipoteca un poco más alta de lo normal por sus condiciones, pero bueno, no vamos a entrar en detalle en eso. Hipotecas al 100%, dice el primer tip que vamos a ver hoy, hipotecas al 100%. En Estados Unidos es más fácil conseguir una hipoteca al 100% de la vivienda, es decir, que si la casa que quieres comprar cuesta 150.000 euros, por ejemplo, el banco te puede ofrecer el 100% de ese dinero, mientras que en España pues es mucho más complicado porque lo normal es que te den un 80%. Eso es correcto totalmente, excepto contadas excepciones, si eres funcionario, si tienes alguna, menos de 35 años y tal en España, pues hay posibilidades que te concedan más de un 80%. No quiere decir que te lo van a conceder, ojo a esto, ¿vale? Pero puede ser superior al 80%. Lo normal, una persona común como tú y yo, lo normal es que le puedan conceder una hipoteca, si cumple los parámetros que establece la entidad bancaria, lógicamente, del 80%. Y claro, eso no es lo mismo que una hipoteca del 100%. La hipoteca del 100%, tal y como dice aquí, pues es lo que ha hecho Robert Kiyosaki, pues le han dado el 100% de lo que el valor de tasación que se denomina, y con ese dinero, pues él pues ha seguido invirtiendo, ¿vale? Entonces, eso en España no es igual, porque si, imagínate, vamos a redondear y vamos a ir muy por lo bajo, si te pudieras adquirir una vivienda que fuera para alquilar, ¿no? Para restaurarla y para alquilarla, de 100.000 euros, vamos a poner una cifra redonda y fácil, aunque no es fácil que te puedas comprar una vivienda de 100.000, por lo menos en Málaga, donde yo resido, pero si pudieras hacerlo a 100.000, es correcto que vas a tener que necesitar al menos 30.000 euros para empezar a que por lo menos te puedan estudiar tu caso. Te cuento, 100.000 euros de tasación de vivienda, necesitas 20.000 de entrada porque te van a conceder como máximo un 80% en condiciones normales, y el resto, ¿por qué he dicho 30.000? Porque el resto son unos 10%, un 10, un 11% aproximadamente, que van a irse en gastos de IVA, impuestos, ITP, gastos notariales, etcétera, etcétera. Entonces, cuenta con que necesitarás un 30% por adelantado para empezar a que te estudien la posibilidad de concederte esa hipoteca, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que en Estados Unidos, que si te la dan al 100%, aquí en España, pues tienes que tener al menos esos 30.000 euros para adquirir una vivienda de 100.000. Lógicamente, hablamos de que si te la tienes que restaurar, si tienes que reformarla para ponerle al alquiler, te van a hacer falta, dependiendo del estado de la conservación de la vivienda, pues otros tantos, otros 10, 15.000, dependiendo de la situación que tenga la vivienda. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Otro punto importante, el segundo punto, es intereses de la hipoteca. Te leo parte del artículo, ¿no? Los intereses que se cobran en los bancos en Estados Unidos, aunque esto depende del momento y la situación económica en el que estén, está en torno al 3 o 4%. Y aunque en España, bueno, también se pueden conseguir unos buenos intereses, en España, bueno, son lugares donde, como he dicho, se consumen los productos de Robert Kiyosaki en España y Latinoamérica. Los intereses que cobran las hipotecas pueden estar en torno al 8 o 14%, entre el 8 y el 14%. Esto depende muchísimo, tú que estás viendo este vídeo desde España, depende muchísimo del Euribor, ¿vale? ¿Qué es el Euribor? Vamos a hablar de esto, porque claro, las tasas de Estados Unidos son muy baratas, digámoslo así, respecto a Europa. Esto depende mucho de la situación sociopolítica y tal y económica, pero
hay un concepto que es fundamental entender porque en Estados Unidos no se aplica, que aquí es el Euribor, ¿vale? ¿Qué es el Euribor? Muy a resumen y sin entrar en muchos detalles porque tampoco quiero romperte ahí la cabeza con muchos casos, con muchos detalles. El Euribor es la tasa de interés al que se prestan los bancos, ¿vale? Imagínate que BBVA pues le presta, por ejemplo, 8.000 millones de dólares o de euros a Santander al 2,50. Y luego el Banco Santander le presta 5.000 millones de euros a CaixaBank al 2,75, me lo estoy inventando. Luego CaixaBank le presta dinero a BBVA, por ejemplo, pues 8.000 millones al 2,90%, ¿vale? ¿Qué pasaría si alguien externo a estos tres bancos, he nombrado los tres principales bancos de España, qué pasaría si alguien externo dice, chicos, que yo también presto dinero, pero lo presto al 0,5? Oye, si el tipo de interés es mucho menor, pues en lugar de prestarse dinero entre ellos, lógicamente van a ver quién es el que le está concediendo la posibilidad de poder endeudarse a una tasa de interés inferior, ¿verdad? Esto tiene mucho sentido, y van a irse con esta entidad, con esta persona, entre comillas. ¿Qué va a suceder? Que ya se van a dejar de prestar dinero entre ellos, va a bajarse la deuda entre los bancos y obviamente van a adquirir deuda con esa otra entidad, que ahora vamos a nombrar quién es, para que le conceda el préstamo mucho más bajo. Esto es como funcionan a nivel, así a grosso modo, con un ejemplo básico, el Euribor, ¿vale? ¿Qué tiene que ver esto con el Euribor y quién es esa entidad externa que presta dinero tan barato? Pues bueno, esto ha sido, desde hace aproximadamente 4 y 5 años, el Banco Central Europeo. ¿Por qué te cuento esto? Porque si antes, hace eso, 4, 5, 6 años, se prestaban mucho dinero los bancos, pues el Euribor justamente es eso, la tasa de interés al que se prestan el dinero los bancos. En este ejemplo, un 2,75, un 2,80, un 2,90, pues hace que el Euribor suba al 2,75, 2,80, 2,90. Está en torno al promedio al cual se prestan dinero entre ellos, las entidades. Ahora, si el Banco Central Europeo dice, oye, que yo imprimo billetes, que yo, ¿no? Como hacen mucho en internet así, que yo imprimo billetes, que yo os lo doy mucho más barato, ¿qué supone? Supone que van a adquirir o sea, el Banco Central Europeo adquiere deuda, o sea, emite deuda, y eso quiere decir que al final la deuda que antes se tenían entre las entidades, ahora la van a tener con el Banco Central Europeo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir todo esto? Que si dejan de prestarse dinero entre ellos, van a bajar el Euribor porque ya no va a hacer falta prestarse entre ellos pasta y van a adquirir deuda con el Banco Central Europeo. Por lo tanto, ahí en ese momento el Euribor baja. Esto es lo que ha sucedido realmente, ¿no? En gráficas en internet vemos como el Euribor estaba en torno al 5% en la última crisis del 2008, pues bajó al 0. En 2016, 2017, 2018 ha estado a 0 y por debajo de 0 incluso, porque el que sacó una hipoteca ahí variable, pues tuvo la oportunidad de no entender bien lo que estaba pasando. Lo ideal hubiera sido adquirir la fija, ¿vale? Yo tengo muchos clientes que sacaron hipoteca variable hace 4 o 5 años y ahora mismo pues están diciendo cuándo va a terminar de subir esto porque no sé por qué lo hice, pero debería haberla sacado fija. Obviamente a una tasa de interés tan baja como por debajo de 0 incluso en 0 o hasta el 1%, sacar una hipoteca fija tiene mucho sentido. Pero ahora, teniendo en cuenta, ¿no?, que el Euribor está a día de hoy que estoy grabando este vídeo en torno al 3,3, 3,4, adquirir una hipoteca fija al 3,4 a lo mejor no es tan buena idea, porque si ahora empiezan a bajar los tipos de interés en el Banco Central Europeo, pues lógicamente asumir un 3% cuando puedes haber asumido un 1% o que puede incluso caer ahora el Euribor y tiene mucho sentido que lo haga, pues no sería a lo mejor tan buena idea. Por eso siempre recomendamos un consultor financiero que te pueda ayudar en el caso de que tú, que estás viendo el vídeo, quieras adquirir una vivienda, oye, o que tenga la posibilidad de, en vez de tú negociar con los bancos, porque al final vas a salir perdiendo, te lo digo, pues que lo hagamos nosotros como consultores financieros, o cualquier persona que sea profesional, y que te ayude a tomar esta decisión en el momento en el que pues, seguramente va a ser la inversión más grande que hagas en tu vida. Por lo tanto, en conclusión, ahora hablaremos del tercer punto. Los intereses influyen mucho en esta ecuación, por tanto, no funciona igual el poder pedir un crédito hipotecario en Estados Unidos que poder hacerlo aquí, que las tasas de intereses, como te he dicho, y el Euribor afecta muchísimo a esto, no son iguales que en América. Y el último punto es problemas con los alquileres. Dice aquí, el cuarto punto es clave, bueno, el tercer punto es clave y se trata de la cultura de los Estados Unidos. Si tú alquilas una vivienda y no tienes problemas, todo va sobre ruedas.
pero los que vivimos en España sabemos que pueden ocurrir problemas como inquilinos que incumplen el contrato, no pagadores, etcétera, ¿no? Morosos, etcétera, ¿no? O personas que no pagan sus mensualidades o que se quedan en la casa pese a no pagar, o lo que es lo mismo, pues ocupas, ¿no? Como solemos decir. Que hacen desperfectos en la vivienda, etcétera. Lo cual, alquilar acaba siendo un acto de fe, curioso ese concepto. Alquilar suele ser un acto de fe por pura necesidad. Pero en cambio en Estados Unidos hay una cultura distinta de respeto a la ley y por lo general no suele haber problema con los alquileres, ya que la gente cumple, y todo esto con otro punto importante que es que hay rotación. Se alquila y se sigue rotando muchísimo. Y en España tenemos mucha visión de alquilar y estar mucho tiempo en la vivienda, ¿no? Claro, esto es fundamental también. ¿Por qué? Porque si a lo que nos confiere a nosotros en este punto, si nosotros estamos hablando de Estados Unidos, donde tú compras una vivienda, la pones al 100% de hipoteca, la alquilas a una pareja o a una persona sola o a un grupo de estudiantes o lo que sea, pues no es lo mismo que se queden ahí muchos años que, o sea, pocos años, porque van rotando muchísimo respecto a la cultura que hay aquí. También hay mucha cultura en Estados Unidos respecto a el respeto, ¿no? Como ponía en el artículo, el respeto a la vivienda. No suele haber tantos desperfectos, no suele haber personas que dejan de pagar, porque tienen un concepto mucho más, pues no sé cómo decirlo, no vamos a comparar España con Estados Unidos, ni mucho menos, pero sí es cierto que allí la cultura no es romper las viviendas o quedarse sin pagar mes tras mes. Eso que en España, por desgracia, pues sucede muchísimo, allí pues no es exactamente así. Por lo tanto, lo que funciona en Estados Unidos no funciona en España en este sentido a nivel hipotecario y sobre todo lo que estamos hablando hoy, que es por qué el sistema de Robert Kiyosaki no funciona en España, ¿no? Conclusiones que aparece aquí, ahora te voy a contar las mías brevemente. La inversión en bienes raíces no es ni mucho menos, bienes raíces lo que se suele decir en Latinoamérica, pero bueno, en bienes inmuebles, no es ni mucho menos, para mí, dice el autor, la mejor opción de inversión. Requiere de un gran apalancamiento, ahora hablaremos de eso. Depende de muchos factores externos y lo más importante, los bienes raíces no son inversiones líquidas, lo cual quiere decir que si por el camino te vieras con problemas y quisieras vender la propiedad comprada, tardarías tiempo en conseguirlo, y no solo eso, sino que probablemente si tienes prisa te tocase venderla por menos dinero del que te gustaría. Yo coincido pues, prácticamente al 100% con este autor, por eso me ha gustado mucho leerlo y te lo quería compartir, porque tiene mucho sentido, ¿no? Bienes ilíquidos, ¿vale? Muchas veces se habla de que las rentabilidades que puede tener una vivienda es muy alta, que se consigue mucho más dinero que en la bolsa, bla, 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 pero no siempre es verdad. Por eso todo hay que cogerlo un poquito con alfileres, hay que tener mucho cuidado con escuchar especuladores que, ven, invierte aquí, si no tienes ni idea de lo que estás invirtiendo, no lo hagas sin antes asesorarte de una persona que conozca bien el mercado en el que vas a invertir. Entonces es fundamental que lo hagas así, ¿vale? No metas tu dinero, no te recomiendo para nada que metas tu dinero en cualquier cosa que veas o que te hayan dicho, que hayas visto por ahí por internet, sin haberte asesorado previamente. Yo tengo ciertas personas que conozco, ¿no? A nivel financiero, que siempre dicen lo mismo, y ese concepto es: no inviertas en algo que no conoces, y antes de invertir en algo que no conoces, infórmate muy bien, sobre todo con algún profesional de ese área. Entonces, pues sí, lógicamente no es la mejor opción de inversión si la comparas con ciertos productos de ahorro, ciertos productos de inversión que suelen ser bastante más líquidos y que también tienen ventajas fiscales. Pero bueno, eso ya sería cuestión de otro podcast y si quieres otro vídeo, que si te gusta, pues deja tus comentarios y podemos hablar de esto si quieres, de otras opciones de inversión. Pero en este caso, bueno, pues el tema del apalancamiento es cierto, ¿no? También dice el autor que el tema del apalancamiento es algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Y qué es el apalancamiento? Yo te voy a hacer un ejemplo cuando yo tradeaba, cuando yo era operador en Forex, que vamos a poner un ejemplo, con $10.000 o con 10.000 euros, podías abrir una cuenta y operar hasta 1.000.000. Podías hacer un apalancamiento de 100. O sea, si tú pones 1 euro en la bolsa, en Forex en este caso, pues realmente ese euro puede llegar a hacer 100 veces mayor en inversiones. Eso quiere decir, en cuento corto, que el efecto apalancamiento hace que no necesites poner 1.000 o poner 10.000, sino que con solamente 100
puedes hacer la misma operación. Esto sería un poco engorroso de contarlo así en este vídeo, porque tampoco es el concepto importante, pero aquí en este efecto funciona exactamente igual. El efecto apalancamiento aquí pues no existe. Necesitas sí o sí liquidez, no puedes tener menos de 20 o 30.000, como hemos dicho anteriormente, para hacer una inversión, una hipoteca del 80%, respecto a, pues, a hacer una adquisición para poder alquilar, ¿no? Tú imagínate poner 80, o sea, poner 25 o 30.000 euros en un producto de ahorro al 7-8%, probablemente va a ser mucho más líquido, probablemente no, seguro, va a ser mucho más líquido, vas a tener la posibilidad de poder rescatarlo en 6, 12 meses si lo necesitaras, o mañana si fuera necesario y fuera un producto líquido, 100%, eso tendríamos que verlo según tu caso también, pero ten en cuenta que eso, que por un lado la liquidez no es para nada potente, en este caso en el mercado inmobiliario, no es líquido, tú no puedes vender cuando tú quieras, tú bueno, puedes hacerlo, pero puedes mal vender y probablemente, como dice el autor, que te toque vender, si es en época de crisis, pues te toque vender mucho más abajo de lo que has comprado. Si lo has comprado por 150, pues a lo mejor si necesitas liquidez ya y necesitas vender ya, vas a mal vender y probablemente entre impuestos, tasas, bueno, y un montón de cosas, probablemente vendas por debajo del precio. Y eso es lo último que hay que hacer, ¿no? Como dice siempre Warren Buffett, hay dos reglas en el juego del dinero. La primera es no pierdas dinero y la segunda es no olvides nunca la primera regla. Así que no hagas inversiones en mercados que no conoces sin previamente haberte asesorado muy bien de dónde poner tu dinero. Ya por último, pues comentarte respecto a el camino en el que toca venderla por menos dinero. Bueno, sí, prácticamente hemos visto casi todo, ¿no? El concepto de la hipoteca, ¿no? El concepto de voy a comprar para alquilar, voy a poner el dinero a trabajar para mí, entre comillas, y la hipoteca se pague sola. Eso suena muy bien, eso suena muy bonito, pero como digo, hay que tener los pies en la tierra y hay que informarse muy bien antes de hacer inversiones así. Hay muchos gurús y falsos gurús que te hablan del concepto multimillonario o este sistema que te va a funcionar y que te va a hacer rico en no sé cuántos días. Bueno, sal corriendo de ese tipo de personas, porque yo me he encontrado en este camino de más de 20 años, ya más de 24 años, me he encontrado con muchos de estos vendehumos, ¿no? Que lo único que te dicen es compra mi sistema y te vas a hacer rico rápido, o te voy a enseñar cómo poder poner tu dinero a trabajar para ti respecto al mercado inmobiliario, sin dinero puedes invertir. Cosas como esta no suelen ser realidad. No quiero decir que todas sean mentiras, pero por lo menos pon en duda lo que te dicen hasta que no tengas esa certeza, ¿vale? Bien, esa es la palabra real en mayúsculas, la gran certeza de que poniendo tu dinero donde te dicen vas a poder tener cierta liquidez, cierta rentabilidad y cierta seguridad. No te digo que no lo hay, de hecho, no hay ningún producto que sea fácil, o sea, no hay ningún producto que sea rentable, seguro y líquido, las tres claves, las tres, el triángulo de la inversión sería ese, rentabilidad, seguridad y liquidez. No hay ningún producto que yo conozca, llevo algunos años ya, más de 20, en el sector financiero, haciendo inversión en bolsa y tal, y no hay ningún producto que yo haya visto que sea muy rentable, muy líquido y muy seguro. Lo que sí hay es una estrategia perfecta, ¿vale? Según el horizonte temporal, corto, medio y largo, sí hay una estrategia perfecta, pero no hay un producto perfecto. Entonces, en tu caso, ¿qué te recomiendo hacer? Bueno, punto uno, como hemos dicho, primero madurar todo esto que hemos comentado, ¿vale? Eso siempre es importante. Oye, esto me ha resonado, o esto no. Deja tus comentarios si tienes alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que hemos hablado hoy de Robert Kiyosaki, de la educación financiera o del mercado inmobiliario en sí, ¿no? Lo que quieras compartirnos siempre va a ser genial. Comparte este vídeo también, te lo recomiendo porque posiblemente hayas visto un ratito del vídeo y hayas dicho, oye, pues esto luego lo sigo mirando, ¿no? Pero probablemente personas de tu entorno le puede venir muy bien esta información y para eso se hace para educar financieramente a la población y para que tengas en cuenta que no te creas nada, que es otro concepto que te digo, no te creas nada de lo que te dicen ahí fuera. Infórmate muy bien, consulta con alguien que tenga experiencia y que sepa de lo que te habla en el sector en el que tú quieres invertir. Si te interesa el mundo financiero, hablamos. Si te interesa el mundo inmobiliario, si estás buscando una hipoteca, hablemos. Todo lo que esté relacionado con dinero, te podemos ayudar porque realmente eso es lo que hacemos todos los días, ¿vale? Ayudar a personas a que se hagan su estudio financiero a coste cero, no te va a costar nada el estudio financiero y te vamos a ayudar a entender que planificar es fundamental. Luego tú ya decides si quieres
que algunos de los productos de inversión o de ahorro que te recomendemos puedan ser para ti, o a lo mejor no te interesa ninguno, pero lo que importa es que tengas un plan. Tienes que tener un plan en corto, un plan en medio y un plan a largo plazo. Fundamental que lo hagas así, porque si no va a llegar un momento en el que digas, anda, tengo mucho dinero en el corto plazo, pero no tengo una jubilación tranquila, porque no sé cuánto me va a quedar de jubilación o cuánto va a ser lo que me deje el sistema público de pensiones. Pues cosas como esta hay que planificarlas con antelación. O en el medio plazo, bueno, a lo mejor tienes una vivienda, pero tienes que estar 30 años pagando la hipoteca, y con un sistema que tenemos te voy a ayudar a que te puedas ahorrar tú entre 7 y 10 años, depende de cómo implementemos de rápido el sistema, entre 7 y 10 años de hipoteca, o sea, que puedas pagarla entre 7 y 10 años antes. Si tienes una hipoteca a 30 años, que la puedas pagar en 20. Si te faltan 15 años por pagar, que la puedas pagar entre 5 y 7. Todo esto lo tenemos que estudiar, tu caso particular, ver tu capacidad de ahorro y una serie de factores, ver qué producto sería el más adecuado para ti, pero tenemos herramientas, tenemos realidades. Y si, lógicamente, ya por cerrar, has leído a Robert Kiyosaki, crees que puedes hacer lo mismo que él aquí en España, pues temo decirte, este vídeo te lo he confirmado, que no va a ser posible. Tienes que hacer otro sistema, otro método, o al menos tener en cuenta que esas reglas del juego de Estados Unidos no funcionan en España. Así que, amigo, amiga que has visto este vídeo, ya te digo, dale like si te ha gustado, deja tus comentarios por si quieres nuevos vídeos de esta temática o de alguna otra temática relacionada con el mundo financiero o el sector financiero e inversiones en general, y estaremos encantadísimos de poder hacer más vídeos de esta temática. Si te ha gustado el tiempo, o si consideras que ha sido muy largo, o si ha sido muy corto, también me lo dices. Creo que no ha sido corto, ha sido bastante extenso, pero quería hacer esta prueba también, porque si te ha gustado el vídeo, pues haremos más de este estilo. Si prefieres los vídeos más cortitos, igual déjanos tus comentarios, porque así podemos ayudar a más personas que, como tú, pues quieren aprender más sobre educación financiera, pero bueno, a lo mejor no saben muy bien cómo formarse o dónde formarse. Y por último, y en conclusión, pide tu estudio financiero, porque te vamos a ayudar muchísimo a, cuando nos sentemos 40-45 minutos por videollamada, vamos a ayudarte a entender mucho mejor que planificar el corto, medio y largo plazo tiene todo el sentido del mundo, y hay que hacerlo de forma personalizada. No vale el mismo sistema para todo el mundo. Nosotros por eso lo hacemos de forma muy personalizada y vemos lo que es útil para ti en el momento en el que tú estás ahora mismo. Dentro de 5 años, dentro de 10 años, la vida habrá cambiado, tu vida habrá cambiado, pero a día de hoy tenemos que hacer un plan acorde a tus necesidades en el momento en el que estás ahora. Así que nada más, gracias por estar hasta el final. Si te has quedado hasta el final, es una muy buena señal, porque tienes muchas ganas de aprender, y te espero en el siguiente vídeo.